Bien, conocemos el concepto de derivadas sucesivas de una función. En este vídeo vamos a ver qué es la derivada enésima. Evidentemente debemos saber qué es, un par de truquillos que nos permiten hallar la derivada enésima y vamos a hacer el cálculo de un caso concreto extraordinariamente sencillo. ¿Qué es la denominada derivada enésima? Sencillo. Es una fórmula o expresión matemática que nos permite calcular una derivada sucesiva de forma inmediata y se expresa en función de n, siendo n el orden de la derivada sucesiva que queremos hallar. Es decir, si yo me encuentro, por ejemplo, esta función f de x igual e a la menos ax, en un momento determinado puedo necesitar hallar la derivada octava, o la derivada décima, o la derivada quinta. Pues bien, se trata de encontrar una fórmula que se denomina derivada enésima, que de forma inmediata nos va a permitir hallar la derivada de cualquier orden. Y antes de empezar con el cálculo de la llamada derivada enésima, dos truquillos extraordinariamente importantes. Mirad. Para poder hallar la derivada enésima, no siempre, pero es muy frecuente tener en cuenta los dos detalles que voy a comentar. Cuando estudiamos las sucesiones, vimos que en algún caso los signos de la sucesión van cambiando. Se denominan sucesiones oscilantes, pero lo más lógico que se produzcan los dos cambios que voy a explicar. Que el primer término sea positivo, segundo negativo, tercero positivo, cuarto negativo, etcétera, etcétera, etcétera. Puede suceder que el primer término de la sucesión sea negativo, positivo el segundo, menos, más, menos, etcétera, etcétera. Y en su momento vimos que esta expresión matemática produce ese cambio de signo y esta expresión matemática produce ese cambio de signo. Por ejemplo, si yo quisiera hallar este término de la sucesión, que ocupa el lugar quinto, es un término de signo negativo. Si aplico esta formulita, queda negativo, porque menos 1 elevado a la n, recordad que n representa el lugar que ocupa el término. Término del lugar 5, menos 1 a la 5, base negativa, exponente impar, da negativo. Si, por ejemplo, en esta misma sucesión quisiera hallar el signo que va a tener este término, ocupa el segundo lugar, menos 1 al cuadrado da positivo, evidentemente queda positivo. Es decir, esta expresión matemática permite que los términos de la sucesión oscilen de esta forma y esta expresión matemática permite que oscilen de esta otra forma. Repito, truquillo frecuente en el cálculo de la derivada enésima. Y vamos con un segundo truquillo que, si no lo advierto, posiblemente flipemos. Consiste en lo siguiente. Yo me puedo encontrar una sucesión, en el cálculo de ciertas derivadas sucesivas es frecuente, formada por los elementos que aparecen en la lámina. 1, 2, 6, 24, 120. Y el cálculo del llamado término enésimo de esta sucesión no es fácil. Truquillo. Se trata de n factorial. Recordad que, por definición, n factorial es n por n menos 1 por n menos 2 hasta llegar al elemento 1. Es decir, este que es el primer término de la sucesión equivale a 1 factorial. Segundo término de la sucesión, 2 factorial. Tercer término de la sucesión equivale a 3 factorial. 3 factorial, 3 por 2 por 1, que es 6. Cuarto término de la de la sucesión, 4 factorial. 4 factorial equivale 4 por 3 por 2 por 1, valor 24. Es decir, si nos encontramos una sucesión de este tipo, recordad que la expresión matemática que la define, el término enésimo general, es n factorial. Y de la misma forma, si en vez de ser estos los elementos son los que aparecen
en el segundo caso, equivale a x más 2 factorial. Primer término de la sucesión. Segundo término. Tercero. Si os fijáis, se inicia desde esa posición. Es decir, el primero vale 6, que es 3 factorial. Es decir, el lugar que ocupa, que es 1, más 2. 1 más 2, 3, equivale a 3 factorial, que es 6. Segundo término de la sucesión. Valor 24. Ocupa el segundo lugar. 2 más 2, 4. 4 factorial equivale a 24. Tercer término de la sucesión. Valor 120. Y si aplicamos el término enésimo de la sucesión, ocupa el tercer lugar. 3 más 2, 5. 5 factorial, valor 120. Resumen al contenido de esta lámina. Evidentemente no debéis aspirar a entender el vídeo de la derivada enésima si no entendéis cómo os tiran los signos en una sucesión, expresiones que producen la oscilación, y debéis entender el significado de factorial. Conocidos los truquillos, vamos con un ejemplo extraordinariamente sencillo. Pero razonemos. Vamos a suponer que nos encontramos la función que aparece en la lámina, e a la menos ax, y nada más observar la función, la identificamos con e elevado a la u. Cuando vimos el recetario de las fórmulas de derivadas comentamos: derivada de esta función, la propia expresión matemática, por el neperiano de la base, al tratarse de e, neperiano de e, que vale 1, y por la derivada del exponente. Vamos a hallar la derivada enésima de esa función y al final vamos a ver la utilidad. Procedemos de la siguiente forma. Derivada primera. Pues derivamos derivada de esta expresión. Aplico la formulita y me queda la misma expresión matemática. Neperiano de e no lo vamos a considerar, vale 1, por la derivada del exponente. Derivada de menos ax, a todos los efectos a es un número, es una constante. De la misma forma que la derivada de menos 3x es menos 3, la derivada de menos ax, evidentemente menos a. Dejamos ordenadita la expresión, menos a que multiplica a e a la menos ax. Derivada segunda de dicha función. Pues derivamos la derivada primera, constante por e a la menos ax. Dejamos la constante, en este caso menos ax, y derivamos lo que nos queda. Derivada de e a la menos x. La hemos hecho anteriormente, coincide con esa expresión. Dejamos ordenadita la expresión, menos por menos más, a cuadrado por e a la menos ax. Seguimos derivando. Hallamos la derivada tercera. Si derivamos esta expresión, vuelvo a decir lo mismo que en el caso anterior. Para dominar el concepto de la derivada enésima, debéis derivar con extraordinaria facilidad. La derivada de esta expresión, que sería la derivada tercera, equivale a esta expresión que aparece en la lámina. La dejamos debidamente ordenada. Y, aunque sería suficiente para deducir la fórmula de la derivada enésima, para verlo con más claridad, voy a hallar la derivada cuarta. Derivada cuarta de esa expresión. Pues derivamos la derivada tercera, mismo razonamiento. Esto es una constante. La dejamos separada de la expresión y derivamos esa expresión. La derivada de esta expresión equivale a esa expresión que aparece en la lámina. Simplifico. Menos por menos más. A elevado a la 4 por e a la menos ax. Y a partir de este momento, pues como que resulta muy sencillo observar el siguiente detalle. Estos términos, primero se corresponde a la derivada primera, segundo término se corresponde a la derivada segunda, tercero derivada tercera y cuarto término veo que tienen una relación matemática. Es decir, el primero es negativo, segundo positivo, tercero negativo, cuarto positivo. Recordad
la expresión menos 1 elevado a la n produce esa oscilación de signos. Seguimos observando. Es decir, para conseguir que vayan cambiando los signos de esta forma, esa expresión matemática multiplicando lo va a conseguir. Sigo razonando. Revisión oftalmológica. Todos los términos de la expresión contienen este paquete. Conclusión. Cualquiera de las derivadas sucesivas va a contener ese paquete. Y por último, si analizo este factor, es evidente que equivale, todos tienen A, en la base de la potencia se supone A a la 1 y están elevados al mismo valor que el lugar que ocupan. Primer término, en la derivada primera vale 1, en la derivada segunda vale 2, derivada tercera vale 3, derivada cuarta vale 4, pues en la derivada enésima evidentemente valdría n. Es decir, mediante esta pequeña deducción matemática hemos llegado a lo que se denomina derivada enésima de una función. ¿Para qué nos sirve? Pues lo dije anteriormente. Si en un momento concreto yo tengo que hallar la derivada octava de esta función inicial, dos procedimientos: os despedís de la familia para los próximos 15 días y empecéis a derivar hasta llegar a la derivada octava. Segundo procedimiento: si somos capaces de deducir la denominada derivada enésima, de forma inmediata podemos hallar la derivada de cualquier orden. La derivada octava de esta función va a ser igual menos 1 elevado, en este caso a la 8, por a elevado a la 8 por e a la menos ax. Simplificaríamos la expresión: base negativa elevado a un número par da positivo, es decir, ese término es positivo, a elevado a la 8 por e a la menos ax. Resumen al contenido del vídeo. Concepto nuevo: derivada enésima de una función. Y destaquemos detalles. Es una formulita que no siempre existe o puede llegar a ser de extraordinaria complejidad. Es una fórmula que nos permite de forma inmediata hallar la derivada de cualquier orden. Segundo detalle. Repito que es frecuente que los términos de las derivadas sucesivas vayan oscilando. Dos expresiones matemáticas que producen la oscilación. Y, conocido la fórmula o expresión matemática de la derivada enésima, nos va a permitir hallar cualquier derivada de forma prácticamente inmediata. Tema concluido.